¿Cómo entrar en el mundo espiritual? Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Soy Lore y bienvenido a mi canal. La palabra de Dios dice en Juan 4, del 23 al 24, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Cómo podemos entrar al mundo espiritual? Muchos de nosotros nos preguntamos y queremos, ¿verdad?, tener experiencias como escuchamos a veces a hermanos, hermanas que nos cuentan, ¿verdad?, de cosas que viven en el espíritu y decimos, ¿cómo le hace? Yo quisiera poder entrar en el mundo espiritual y no sé cómo. Debemos de recordar que Dios es espíritu y Él habita en el mundo espiritual. En alguna ocasión alguien me dijo que quería escuchar a Dios y esa persona pensaba que escuchar a Dios era escucharlo con sus oídos naturales. Y le comenté yo que nosotros no podemos escucharlo con nuestros sentidos naturales, sino que es con nuestros sentidos espirituales. Así como nosotros tenemos un cuerpo natural, también tenemos un cuerpo espiritual. Tenemos ojos, nariz, oídos, manos en el espíritu. Y entonces nosotros debemos de adentrarnos en el espíritu para poder escucharlo, y es en nuestros sentidos espirituales como lo vamos a poder hacer. Nosotros en nuestra humanidad no lo vamos a poder hacer, sino que es en el espíritu. Una de las formas en que nosotros lo podemos hacer, adentrarnos en el mundo espiritual, es por medio de la oración. Cuando nosotros oramos, entramos en el mundo espiritual. También cuando nosotros dormimos y tenemos sueños, muchas veces, por eso es la forma que Dios escoge para hablarnos a muchos de nosotros por medio de los sueños, porque allí nos adentramos también en el mundo espiritual. En lo personal, a mí Dios me habla mucho a través de los sueños. Otra de las cosas que debemos hacer para nosotros poder entrar en el mundo espiritual es dejar a un lado nuestros razonamientos. Cuando oramos, muchas veces Dios nos habla y entonces dejamos que nos ponemos a razonar sobre lo que Dios nos dice, y entonces nos perdemos de escuchar a Dios, porque entonces nos empezamos a preguntar si es nuestra mente o si es Dios, y entonces nuestros mismos razonamientos hacen que no escuchemos a Dios, porque Dios siempre nos está hablando. Dios siempre quiere hablarnos. Nosotros somos los que endurecemos nuestro corazón y tapamos nuestros oídos para no escucharlo. Debemos de dejar a un lado las cosas del mundo, todo lo que son afanes, preocupaciones, porque cuando nosotros nos ponemos a orar, nosotros si vamos a estar pensando en que tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, que tenemos que pagar, hacer pagos y cosas así, ¿verdad?, del mundo, entonces allí pues no vamos a poder entrar en el espíritu para poder escuchar a Dios o que Dios nos enseñe cosas. Tenemos que dejar morir nuestro yo. Tenemos que dejar morir nuestra carne, ¿verdad? Podemos hacerlo a través del ayuno, eso también, ¿verdad? Dejar los afanes, dejar las preocupaciones, de dejar todo, ¿verdad? Lo que es los enojos. Debemos de tratar de limpiarnos, ¿verdad?, por dentro. Por eso David decía, límpiame con hisopo,
porque él sabía, ¿verdad?, lo que había dentro de esos secretos, ¿verdad?, ocultos en buscar a Dios, en que tenemos que perdonar a las personas que nos ofenden, amar a los demás, amar a nuestro prójimo, no cargar con preocupaciones, no cargar con cosas del pasado, limpiarnos, ¿verdad? Que pedirle al Espíritu Santo que nos limpie, ¿verdad? Dentro de nosotros, de nuestro corazón, de nuestra alma, de cosas que esas hacen que nosotros no podamos entrar en el mundo espiritual, que no podamos escuchar a Dios, porque traemos cargando muchas cosas. Traemos un costal muy pesado en nuestra espalda, y entonces ese tipo de cosas hacen que nosotros no podamos entrar en el mundo espiritual, que no escuchemos a Dios. Debemos de dejar de ser una persona natural. La Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, si nosotros somos hombres naturales, personas naturales, no vamos a poder entender las cosas que son del Espíritu, porque la Biblia dice, como dije, ¿verdad?, que para el hombre natural todas las cosas espirituales son locura. También vemos, ¿verdad?, en la escritura que el profeta Eliseo, él podía ver en el mundo espiritual. Él entraba en el mundo espiritual y tenía sus sentidos espirituales abiertos. Por eso él no tuvo miedo cuando el ejército enemigo venía, pero a diferencia de su siervo, ¿verdad?, que él no miraba las cosas espirituales, él sí tuvo miedo, porque él no pudo ver que había más que los que estaban con ellos que el ejército enemigo. Entonces tenemos que aprender a ver con nuestros ojos espirituales. Tenemos que aprender a entrar en el mundo espiritual para que nosotros podamos ver cuando el enemigo venga, y que Dios nos lo muestre antes de que venga, para poder orar y deshacer las artimañas del enemigo que quiera hacer en nuestra contra. La palabra de Dios dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y entonces así, con estas cosas que les he estado platicando, ¿verdad? Estas que son algunas cosas solamente, ¿verdad?, que podemos hacer nosotros en nuestra vida, vamos a poder entrar en el mundo espiritual y ser unos verdaderos adoradores. La adoración es un portal que abre también el mundo espiritual y que nos conecta directamente al trono de Dios. Por eso la palabra de Dios dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El Señor está buscando verdaderos adoradores para que nosotros nos adentremos en el mundo espiritual y nos conectemos con el Padre, y así el Señor nos va a abrir los sentidos espirituales y nos va a mostrar cosas que han de venir, cosas que Él nos quiere hablar, y nuestros oídos van a ser destapados, nuestros ojos también, las escamas de nuestros ojos van a ser quitadas, y nosotros vamos a poder tener esa comunión con Dios, y vamos a ser de esos verdaderos adoradores que adoraremos al Padre en espíritu y en verdad. Dios te bendiga y Dios te guarde.